Hola, bienvenidos a este video en donde hablaremos sobre la modulación digital. Hablaremos sobre los tipos de modulación así como sus aplicaciones. Ya hablamos anteriormente sobre la modulación como un concepto general, en donde presentamos que éstas se dividían en dos tipos, la modulación analógica y la modulación digital. Comenzaremos hablando un poco sobre la modulación analógica, para poder comprender la digital, ya que como sabemos, consisten en variar los mismos parámetros. Tenemos diferentes clasificaciones para la modulación analógica. Principalmente se dividen en dos categorías, las señales de onda continua y las señales de pulso. Dentro de las señales de onda continua se presentan principalmente tres, AM, FM y PM, mientras que en las modulaciones de pulso tenemos modulaciones como PAM, PPM y PWM. PCM no se considera dentro de las analógicas, esta es considerada una modulación digital. Comencemos hablando de las señales de onda continua. La modulación AM consiste en variar la propiedad de la amplitud en nuestra señal portadora con respecto al valor instantáneo de la señal modulada. En este tipo de modulación, la frecuencia y la fase no se ven afectadas. Podemos observar nuestras dos señales, la portadora y moduladora, y finalmente nuestra señal modulada. Algunas de sus aplicaciones se pueden notar en la transmisión de radio AM, al igual que anteriormente en la transmisión de imágenes en el televisor. Pasemos a la modulación FM, la cual, como quizás ya lo imaginas, consiste en variar la frecuencia de nuestra señal portadora con respecto al valor instantáneo de la señal modulada. Cuando nuestra amplitud aumenta, la frecuencia de nuestra señal modulada aumenta, y cuando la amplitud disminuye, también lo hace la frecuencia de nuestra señal. En este tipo de modulación, la amplitud y la fase no se ven afectadas. Entre sus aplicaciones, quizás la más conocida es la radio FM. Esta se transmite en un rango de los MHz, a diferencia de AM que transmite en el rango de los kHz. También es utilizado en la televisión y en la transmisión satelital. Por último, hablemos de la modulación PM. En esta modulación, la amplitud y la frecuencia se mantienen constantes, pero lo que varía es la fase. Esta es una combinación entre la modulación de frecuencia y la modulación angular. La fase de la señal portadora es modulada para seguir la amplitud de la señal moduladora. Así, cuando la amplitud de la señal moduladora cambia, la fase de la señal portadora lo hace, dando como resultado nuestra señal modulada. A pesar de que PM se usa en la transmisión analógica, es más utilizada su versión digital. Algunas de las aplicaciones son la transmisión de ondas de radio, además de ser un elemento esencial en varios esquemas de codificación de transmisión digital. Ahora pasaremos a las modulaciones de pulso. Comenzaremos con la PAM. Esta es la modulación por amplitud de pulso, la forma más básica de la modulación por pulso. La modulación de amplitud de pulso es una técnica en la cual la señal se muestrea a intervalos regulares, y cada muestra se hace proporcional a la amplitud de la señal en el instante de muestreo. Esta técnica transmite los datos codificando en la amplitud de una serie de pulsos de señal. Existen dos tipos de técnicas para transmitir una señal mediante PAM, el Flat Top y el Natural Top. Entre las ventajas se encuentra que es un proceso simple para la modulación y la demodulación. Los circuitos transmisor y receptor son simples y fáciles de construir. Los datos se pueden transmitir de forma más rápida, eficiente y eficaz a través de cables de cobre. Y para todo tipo de métodos de modulación digital, este es el método base. Entre las desventajas se encuentra que el ancho de banda debe ser grande para la modulación de PAM en la transmisión. La señal de amplitud de pulso varía para que la potencia necesaria para la transmisión sea mayor. Para esta modulación, la inmunidad al ruido es baja en comparación con otros tipos. Una vez que la señal de amplitud de pulso cambia, entonces la potencia requerida para la transmisión es alta, e incluso para obtener el PAM se necesita más energía. Entre sus aplicaciones se encuentra la comunicación Ethernet, además de usarlo en microcontroladores para generar señales de control, así como control electrónico para la iluminación de LED. Modulación de ancho de pulso. La modulación de ancho de pulso es una técnica para suministrar energía a través de una sucesión de pulsos en lugar de una señal analógica continua variable. Esta es comúnmente utilizada para controlar la corriente continua en un dispositivo eléctrico. Sin embargo, también se encuentra en los choppers de AC. El valor medio de la corriente suministrada a la carga se controla mediante la posición del switch y la duración de su estado.
Si el periodo on del switch es más largo en comparación con su periodo de apagado, la carga recibe una potencia comparativamente mayor, por lo tanto, la frecuencia de conmutación PWM tiene que ser más rápida. La relación entre el tiempo de encendido y el periodo de tiempo del pulso se conoce como ciclo de trabajo. Si el ciclo de trabajo es bajo, implica baja potencia. Los controles digitales también utilizan la técnica de PWM, al igual que es utilizado en ciertos sistemas de comunicación donde su ciclo de trabajo se ha utilizado para transmitir información a través de un canal de comunicaciones. Ya que hablamos de los diferentes tipos de modulación analógica, pasemos a la modulación digital. La modulación digital es el proceso de cambiar las características a partir de una señal portadora analógica basada en la información digital, por lo que se puede agrupar de la siguiente manera: modulación por variación de amplitud, ASK, modulación por variación de frecuencia, FSK, modulación por desplazamiento de fase, PSK, y modulación en amplitud por cuadratura, QAM. En ASK, la modulación por desplazamiento de amplitud es una forma de modulación en la cual se representa datos digitales con variaciones de amplitud de la onda portadora en función de los datos a enviar. La amplitud de una señal portadora analógica varía conforme a la corriente de bit modulando la señal, manteniendo la frecuencia y la fase constantes. El nivel de amplitud puede ser usado para representar los valores binarios de 0 y 1. En la señal modulada, el valor lógico 0 es representado por la ausencia de una portadora. Como la modulación AM, ASK es también lineal y sensible al ruido externo, distorsiones, entre otros factores. Esto requiere una amplitud de banda excesiva y por lo tanto un gasto de energía. Tanto los procesos de modulación ASK como los procesos de demodulación son relativamente baratos. La técnica ASK también es usada comúnmente para transmitir datos digitales sobre la fibra óptica. FSK. La modulación por desplazamiento de frecuencia transmite de manera digital información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. La señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de pulsos, donde uno representa un 1 o una marca y el otro representa el 0 o un espacio. En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bitrate y tiene como unidad el bit por segundo. A la relación de cambio a la salida del modulador se le llama baudrate. En esencia, es la velocidad o cantidad de símbolos por segundo. En FSK, el bitrate es igual al baudrate. Ahora hablemos de algunas de sus ventajas y desventajas. Este tipo de modulación tiene una mayor inmunidad a ser afectada por el ruido. El poder de transmisión se mantiene constante, además de usar menor energía. Necesita un menor ancho de banda, pero sus transmisores y receptores son mucho más complejos, lo cual hace que el precio aumente. PSK. La modulación por desplazamiento de fase es una forma de modulación angular que consiste en hacer variar la fase de la onda portadora entre un número determinado de valores distintos. La diferencia con la modulación de fase convencional, PM, es que mientras en esta la variación de fase es continua en función a la señal moduladora, en la de PSK la moduladora es una señal digital y por lo tanto con un número de estados limitados. Dependiendo del número de posibles fases a tomar, recibe diferentes denominaciones. Dado que lo más común es codificar un número entero de bits por cada símbolo, el número de fases a tomar es una potencia de 2. Así tendremos BPSK con 2 fases, equivalente al PAM, QPSK con 4 fases, equivalente a QAM, y 8PSK con 8 fases, así sucesivamente. A mayor número de posibles fases, mayor es la cantidad de información que se puede transmitir utilizando el mismo ancho de banda, pero mayor es también su sensibilidad frente a ruidos e interferencias. La gran ventaja de las modulaciones de PSK es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras, lo que significa reducción de costos, dado que la potencia de la fuente es constante. Existen dos alternativas de modulación: PSK convencional, donde se tienen en cuenta los desplazamientos de fase, y PSK diferencial, en el cual se consideran las diferencias entre un salto de fase y el anterior. QAM. La modulación de amplitud en cuadratura es una técnica que transporta dos señales independientes, tanto en amplitud como en fase, de una señal portadora.
Esta se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral como portadora suprimida. La QAM digital, conocida también como QAM cuantizada, se basa en los principios de su similar analógica, con la diferencia de que tiene como entrada un flujo de datos binarios, el cual está dividido en grupos de cuantos bits sean necesarios para generar n estados de modulación. De ahí que se hable de n QAM, por ejemplo, en 8 QAM, cada 3 bits de entrada se proporcionan 8 posibles valores, del 0 al 7. Se alternan la fase y la amplitud de la portadora para derivar 8 estados de modulación únicos. Para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de modulación digital se utiliza el llamado diagrama de constelación, en analogía con la astronomía. Los puntos de la constelación están uniformemente dispuestos en una rejilla cuadrada, con igual separación vertical y horizontal, aunque son posibles otras configuraciones. Puesto que en las telecomunicaciones digitales los datos son binarios, el número de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2, ya que el número de estados de modulación de QAM es generalmente un número cuadrado. Las formas más comunes son de 16 QAM, 64 QAM y 256 QAM. Al cambiar a una constelación de orden superior, es posible transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, si la energía promedio de la constelación sigue siendo la misma, los puntos deben de estar más cercanos y son más susceptibles al ruido y a la distorsión, lo que resulta en una tasa de bits de error más alta, y así la QAM de orden superior puede ofrecer más datos pero menos confiables que la QAM de orden inferior. Los modos de 64 QAM y 256 se utilizan a menudo en la televisión digital terrestre y por cable, además de los módems. Los sistemas de comunicación diseñados para alcanzar niveles muy altos de eficiencia espectral suelen emplear constelaciones QAM muy densas. Por ejemplo, los dispositivos actuales de 500 megabits por segundo para comunicación por cables de energía eléctrica usan las modulaciones de 1024 QAM y 4096 QAM. Pasemos a las conclusiones. Pudimos conocer un poco más sobre la modulación analógica, además de la modulación digital, los principales parámetros que se varían, además de los diferentes tipos que existen y sus aplicaciones. Esto es todo por mi parte, gracias.